Y ahora ya en casa, viendo todo desde lejos, os voy a contar lo que fue nuestro viaje a Tánger en 2025, finales de agosto. Os lo quiero contar comparándolo también con otra experiencia que hemos tenido en Marrakech hace 2 años o 3, en el que la experiencia, bueno, la verdad es que no estuvo genial, nos gustó un montón. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de coger la diarrea típica de los viajeros, que se llama la enfermedad del viajero, todos los miembros de la familia menos yo. Y nos estropeó los 2 últimos días. Y además quiero advertiros que esto pasa muy frecuentemente, porque conocemos a mucha más gente que le ha pasado lo mismo. Así que os cuento ahora, primero que estoy muy contenta que conseguí convencer a mi familia para volver a Marruecos, que en aquella época decían que no volverían a Marruecos. Y esta vez los he convencido para ir a Tánger, otra ciudad con muchos contrastes, pero totalmente diferente a Marrakech. Bueno, una de las condiciones que me puso mi familia para volver a Marruecos era que no iban a comer jamás en un sitio fuera de casa. Toda la comida tenía que ser hecha en casa, comidas, cenas y desayunos. Así que esto es una parte del viaje que nos hemos perdido, porque la comida marroquí pues tiene sus tradiciones y es también muy original. Y una de las cosas de viajar es también disfrutar pues de las comidas y de las costumbres. Aquí yo les daba la razón y acepté, por supuesto, comer solo en casa, con lo cual compramos litros y litros de agua, porque llegaron al extremo de decirme que no querían lavar la fruta con agua del grifo, había que lavarla con agua mineral, y además cocíamos el arroz, la pasta y las verduras también con agua mineral. Así que hicimos una dieta totalmente limpia de posibles infecciones alimenticias. Íbamos a comprar al Carrefour. En Carrefour había muchas cosas que tenemos aquí. Lo que más local podías encontrar era algunas lechugas o cosas así que la verdad tenían una pinta pues distinta a la que tienen aquí, que está todo súper procesado y que las ves como muy brillantes y todo. Allí no, allí se veían muy cercanas al productor las lechugas, pero después también te encontrabas con las típicas bolsas preparadas de ensaladas. Compramos carne y pescado no. Compramos muchas cosas en lata, pasta, arroz, huevos, fiambre compramos poco porque estaba bastante caro. La verdad es que los precios en el Carrefour eran carísimos, era de importación hasta, o sea, os puedo decir como referencia que los kiwis estaban a 7 euros el kilo. Los tomates, por ejemplo, que eran de allí, pues estaban bien de precio. Y cosas que eran de allí estaban bien de precio, pero después lo que pretendías comprar, pues como aquí, podía ser un zumo sobre 3,5. El cambio se hace, los 100 dirhams son 10 euros más o menos. Realmente el cambio te lo daban a 10, 26, 1 euro. Nosotros poco cambiamos, no nos hizo mucha falta, aunque sí es cierto que necesitas llevar dinero en efectivo, porque en muchísimos sitios no te cobran con tarjeta. En las tiendas por ejemplo, de cosas que son de imitaciones de marcas, que aún te vas a gastar bastante dinero, pues te puedes gastar 100 euros o así, no te dejan pagar con tarjeta, ellos no cobran con tarjeta, pero sí puedes pagar con tarjeta. Por ejemplo, en el Carrefour podíamos pagar con tarjeta, o en la farmacia también pudimos pagar con tarjeta. En pocos más sitios hemos pagado con tarjeta, la verdad. Incluso en visitas oficiales o sea, las cuevas de Hércules, por ejemplo, tuvimos que pagar en efectivo. No llevábamos dirhams y ahí lo que tuvimos que hacer pues es pagar en euros que aceptaron. Bueno, os sigo contando cómo fue la infraestructura del viaje. Primero viajábamos desde La Coruña en coche hasta Tarifa, donde cogíamos el ferry. El viaje se hizo muy bien, no sé si fueron 10 horas, paramos a comer por el camino, pocos sitios para comer. De Madrid para abajo hay pocos sitios, áreas de descanso, pero encontramos uno que estaba bastante bien, con mesa y todo, y comimos allí unos bocadillos que llevábamos de casa. Y cuando llegamos a Tarifa, llegamos a las 7 menos cuarto, menos 20, no nos dejaron entrar en el puerto hasta las 7, con lo cual nos tuvimos que dar una vuelta en el coche para hacer tiempo.
y a las 7 ya entramos en el puerto de Tarifa. Íbamos a coger el ferry a las 9, pero finalmente salió a las 11 y algo. Estuvimos esperando muchísimo, porque también es cierto que estábamos a finales de agosto y hay mucha gente que está volviendo para Europa de Marruecos y mucha gente que, bueno, va de vacaciones a Marruecos, no sé. El caso es que fue un retraso descomunal, era mala hora porque nosotros todavía teníamos que ir a Tánger, buscar el apartamento, conducir con nuestro coche en Tánger, que sabéis que la conducción, bueno, no sé si lo sabéis, pero la conducción en Marruecos es bastante complicada, tienen sus propias normas y es bastante difícil entender que te aparecen de todos los lados, que la gente va caminando por la calle. Los peatones no van por la acera, van por la calle, es así. Bueno, no lo entiendo. Y se nos hacía muy tarde y teníamos que buscar el apartamento, nos tenían que decir cómo entrar, bueno, pero al final nos dieron una clave, fue muy fácil. Cuando llegamos a Tánger, el puerto está muy cerca del centro de la ciudad, con lo cual fuimos paseando por el paseo marítimo, que estaba abarrotado de gente, era sábado, y la gente pues sale, se sienta en el pretil, está comiendo pipas, había familias, había de todo. Después en el paseo marítimo está por un lado el mar y la gente se sentaba por allí, pero por el otro lado hay unos jardines que es más bien césped, y es que estaba todo el mundo sentado también en ese césped maravilloso que tienen, que lo mantienen muy bien, porque hay que decir que hay muchos jardineros manteniendo ese césped, porque en Tánger se ve también que es una tierra bastante árida por la falta de lluvia. Nos llovió el primer día un poquito, así que tampoco tuvimos de todo, pero bueno, no fue molesta la lluvia, era llover, parar, o sea que no había problema. Y bueno, encontramos enseguida el apartamento y como son los edificios en Tánger, hay muchos que tienen conserje, aquí había un conserje que enseguida nos dijo que portal era, hablamos con la anfitriona, no, tenía una property manager que fue la que nos dio la clave para entrar, teníamos la clave de wifi, entramos y bueno, eso era muy tarde, eran las 11:30 de la noche y tuvimos que cenar, tuvimos que hacer la cena porque ya no teníamos en el coche provisiones para cenar, o sea, bueno, llevábamos comida, pero no la llevábamos preparada para comer. Con lo cual se hizo tardísimo. Teníamos una visita guiada al día siguiente por la tarde, con lo cual al día siguiente fuimos a comprar al Carrefour para llenar la nevera, pero se nos hizo también muy tarde. Os decía que teníamos una visita guiada en Tánger con Grubok, que era de esas gratuitas, pero que al final pagas pues más o menos 10 euros, 15 euros por persona. Y la cancelamos y la cambiamos para el día siguiente porque no nos daba tiempo. Habíamos ido por la mañana a Carrefour, había que hacer la comida en casa, porque como comíamos en casa, pues al final es el tiempo que perdíamos, muchísimo tiempo haciendo las comidas, las cenas, volviendo a la casa, bueno. Eso fue un gran atraso y que nos perjudicó en disfrutar parte del viaje. Yo, no sé, no era tan estricta en esto, o sea, yo realmente podía haber comido fuera, o sea, yo a veces había tomado en Marrakech, por ejemplo, pinchos de cordero que están buenísimos, o sea, comida que ves que tampoco te va a hacer daño, pero bueno, que nunca sabes. Claro, en aquella época en Marrakech había sido el pescado lo que nos había hecho daño, lo que había hecho daño a mi familia, porque yo fui la única que no tomé y la única que no me puse enferma, entonces lo tenemos bastante identificado. Y por otro lado, bueno, la fruta y todo eso, pues también había que lavarla y bueno, el tema es que esa tarde, como no teníamos la visita guiada, nos fuimos nosotros a conocer la ciudad y nos fuimos andando desde el apartamento hasta el centro. Fue 1 hora de ida y 1 hora de vuelta con el miedo a cruzar las calles, porque en Marruecos la gente, aunque hay pasos de peatones, los coches no paran. Lo que hacen es ir andando, esperar que pase el coche, el de atrás va más lento y tú sigues andando. Al final vas cogiendo el truco, pero de verdad que da bastante miedo. Y los coches además, el problema es que no cumplen las normas, o sea, realmente se te meten por la derecha, las motos, las bicis, los top moto, que son como unas motos con un carrito detrás, es bastante caótico. Después paran en cualquier sitio a la derecha y tirando al medio.
Las rotondas las hacen rarísimas, se meten sin mirar muchas veces, no sé, conducir es muy peligroso. Bueno, y nosotros fuimos andando pues para probar un poco la zona y vimos un contraste de ciudad, porque los barrios eran muy distintos. Estaba nuestro barrio que estaba en construcción, se ve que es una zona buena, pero que todavía estaba en construcción, con lo cual había mucho escombro por todas partes. Por la parte de atrás había fruterías y tiendas locales, como por ejemplo peluquerías de hombres, que hay muchísimas, y mucho jaleo de coches. Seguimos andando y nos encontramos con una zona de villas con casas muy bonitas. Seguimos andando, vimos un cementerio gigantesco y poco a poco fuimos adentrándonos en la ciudad y ya vimos una mezquita, vimos como el barrio español, estaba el consulado, estaba también un colegio español, estaba la Cámara de Comercio y eso ya era el centro. Ahí empezó el tráfico ya a ser totalmente caótico y nos adentramos en la ciudad, pero en el meollo, en el centro. Vimos ya como un cambio, un contraste, la gente como un poco más pobre, eran casas más, estaban arregladas, pero es gente pues más pobre. Había unos puestos de talleres que eran realmente inhumanos porque estaba todo sucísimo, había un parque enfrente con muchos animales abandonados, con un montón de gatos que les daban de comer y un montón de perros también. Y lo bueno es que nos enteramos que el ayuntamiento pues vacuna a estos animales para que no tengan la rabia. También es cierto que vimos alguna rata. Y la zona del centro es eso, hay muchísima gente, muchos coches, la gente va, aparca, hay muchos parkings y aparca, deja el coche y después por las noches sale de compras. La gente compra por la noche. Así que es un bullicio encantador. Incómodo, pero es encantador, porque bueno, hay mucho ambiente, es todo muy exótico y la gente va con niños, va la familia. Es interesante visitar esta zona por la noche con tantas tiendas y hay una calle que se llama la calle México, que es la calle México, es la calle donde venden marcas de imitación, pero muchas veces son muy auténticas. Se parecen mucho y además hay distintas calidades. Entonces, puedes tener un precio de una marca de imitación, pero que es la mitad de precio y otra que es la cuarta parte. Y la diferencia es abismal. La gente compra aquí, creo que muchos éramos turistas, pero algunos como eran de África, pues realmente no se distinguían, nosotros éramos de los que parecíamos más turísticos. Porque yo creo que en Tánger no es la típica ciudad de turistas europeos, porque si te vas de turista a Marruecos, pues es más normal visitar Marrakech, Fez, son ciudades más típicas para visitar, que tienen muchas más cosas que ver y como más típicas. Tánger no, Tánger es una ciudad internacional, llena de gente extranjera, pero no son casi turistas, son inversores. Y se ve un ambiente muy internacional. Es una ciudad abierta al mar y que tiene una economía que está totalmente creciendo y que se ve porque se están construyendo edificios a punta pala, muchísimos. Se ve que es una ciudad en crecimiento y que se está desbordando de gente. Mañana os sigo contando más. Si vas a viajar en ferry, ten en cuenta que los precios dentro del ferry son totalmente prohibitivos. Un agua de 50 centilitros, 2,20. Así que yo te recomiendo que si paras un momento en Tarifa antes de subir al ferry, aproveches y compres agua para el viaje, porque además en Marruecos no conviene beber del grifo. Os estoy contando nuestro viaje en el verano a finales de agosto en 2025 a Tánger. Somos una familia en la que viajábamos 7 personas, viajábamos en coche desde La Coruña a Tánger y estuvimos allí toda la estancia utilizando el coche. Si queréis ver la primera parte, que fue nuestra llegada, lo tenéis en SpanishParaExtranjeros.com. Ahí tenéis nuestra visita a Tánger, totalmente relatada y cronológicamente. Este es el vídeo parte 2 y en él os hablé del primer día, de la llegada, y ahora vamos a hablar de algunas de las visitas que hicimos. Una fue a Ashila. A Ashila tuvimos que ir en coche.
una hora aproximadamente desde Tánger. Es un pueblo que está en la costa, hay muchos apartamentos para alquilar y es de playa. Las playas allí a mí no me parecieron espectaculares. Lo que sí que me pareció espectacular es el pueblo. El pueblo tiene una limpieza, lo mantienen muy limpio, las casas muy blancas y las puertas pintadas de azules y de verde turquesa. Puedes hacer unas fotos preciosas. Y aparte, en las casas también pintan murales que en general están muy bonitos. Puedes encontrar muchas tiendas de recuerdos y para hacer así compras bastante sencillas. Me gustó el pueblo, pero hay poco que hacer. Yo, como vacaciones allí, no lo consideraría. Hay mucho más que hacer en Tánger porque siempre tienes más visitas para programar. Por otro lado, si estás en Tánger y no tienes coche, también existen autobuses que puedes contratar y que te llevan a hacer la excursión completa, pues por toda la costa, por ejemplo, para ver las cuevas de Hércules también y para ver el cabo Espartel, y vale la pena. O sea, es una zona que vale la pena visitar y está a menos de una hora casi de Tánger. Lo que pasa es que la excursión puede durar bastante tiempo. Otra de las visitas que hicimos pues fue al paseo marítimo, que estuvimos yendo por el paseo, haciendo fotos, porque te vas encontrando con distintos paisajes que realmente son muy atractivos. Por ejemplo, cuando vas por el paseo marítimo, ves la fortaleza de Tánger desde abajo, tienes unas fotos muy bonitas con esos jardines tan chulos que tienen. Y aparte también llegas a la playa que está más céntrica de Tánger y que es como la más original, donde va la gente de allí. Además, existen unos edificios nuevos, muy chulos, y aparte, cerca de la playa incluso hay una urbanización que a mí me flipó, que me encanta, que está justamente donde está el puerto de los yates y las casas dan directamente al mar. Esto aquí en España, por ejemplo, con la ley de costas, pues ahora mismo es bastante imposible. Fuimos también a la zona de Malabata, que es la zona que está siguiendo por ese paseo y en donde se encuentran ya los hoteles lujosos si quieres permanecer en Tánger. Allí también hay playas y me imagino que esas playas son más turísticas. Otro de los días nos metimos por la zona nueva y fuimos a un centro comercial que estaba pues en la zona de la Marina, es decir, en esta parte de la playa que está más cercana al centro de Tánger. Allí tenías Inditex, de Zara Home, tenías Zara, con unos precios el doble que aquí en España. Eso sí, era ropa europea, no veías chilabas ni nada de eso. Era una ropa como un Zara que puedes encontrar aquí en Europa. También hay algún Carrefour por el centro. Y yo lo que recomiendo desde luego es no transitar mucho en coche por el centro porque está siempre muy lleno de atascos de coches. Lo mejor es dejar el coche en el parking. Nosotros al principio lo hacíamos en un parking que estaba al lado de la calle México, pero cuando descubrimos el que estaba en el paseo marítimo, vamos al paseo marítimo, porque desde el paseo marítimo se puede subir a la Medina. Esto lo descubrimos ya 3 días después y es un acceso muy fácil también al centro de la ciudad, sin tanta aglomeración con el tráfico. ¿Qué más me llamó muchísimo la atención? La forma de bañarse de las mujeres marroquíes. E incluso en nuestro apartamento pues había una piscina infantil, solo hasta los 15 años, pero las niñas se bañaban vestidas incluso con pantalones, otras con un pantalón corto, y después en la playa ya era con todo el equipo, se bañaban con pantalón, con el faldón, incluso con el velo. Es una costumbre y a mí me parece que realmente es muy incómodo, pero bueno, está totalmente asumido y así es como lo hacen, la verdad. ¿Qué más hicimos de visitas? Bueno, fuimos a las cuevas de Hércules, que vale la pena ir a visitarlas, pero vale la pena si te explican lo que hay dentro, que tampoco es mucho. Es que se ve a Hércules en
en un contraluz que hay se puede ver también la sombra de una paloma, la sombra de Hércules, la cueva de Hércules, esto. Y para acabar la excursión ese día nos fuimos al Parque Perdicaris. El Parque Perdicaris es un parque muy grande con mucha vegetación y donde hay una casa. La historia cuenta que un señor millonario se enamoró de una chica que estaba casada. Y esta chica tenía asma, entonces le construyó esta casa rodeada de eucaliptos. Es una zona muy bonita con vistas al mar, también la casa tiene vistas al mar y el parque tiene mesas, pues si quieres ir a comer, bueno, a mí me pareció muy chulo y puedes hacer un paseo rutas si quieres caminar también. Para aparcar, aparcas bastante fácilmente, por lo menos cuando fuimos nosotros fuera, y no hay ningún parking especial ni nada, aparcas cerca de la carretera, pues en la cuneta, pero hay sitio, no hay problema. Y después ya nos fuimos a casa pues a hacer la comida y a comer. Por las tardes normalmente los paseos eran por la ciudad, viendo siempre zonas distintas. Otro día se nos ocurrió a mi marido y a mí ir al club de golf. El club de golf, para encontrar la entrada, tuvimos que ir circulando, o sea, caminando alrededor de toda la muralla y viendo por dónde se entraba. Para llegar hasta el club de golf pasamos por unas calles en que había unas villas impresionantes, unas villas gigantescas y de un lujo tremendo. Llegamos al club de golf, nos dejaron entrar sin problemas, sin preguntar absolutamente nada, íbamos vestidos normales y estuvimos pasando por el club de golf. También había una cafetería, restaurante donde se podría haber tomado algo. Nosotros preferimos pasear y había gente también que andaba pues haciendo footing por el club de golf. Como ya era tarde, ya no había casi nadie jugando y pudimos andar por los campos del club de golf, que era un césped que estaba súper bien cuidado. Volvimos a casa caminando y otra vez a preparar la cena. Y de otras excursiones que hicimos interesantes fue en Malabata, al final de la ciudad, donde acaba la playa, hay un mirador que fuimos a ver la puesta de sol y había gente pues sentada en el muro, porque yo creo que la gente de Tánger vive mucho fuera de casa y se llevan pues la merienda o la cena o lo que sea y lo toman pues en un sitio con la gente que quedan. Y estaba allí, pues estaban tomando un café y viendo la puesta de sol. La verdad es que estuvo muy bonito. Bueno, y ahora te voy a decir algunas cosas que puedes comprar en Tánger o en Marruecos en general. Pero nosotros, por ejemplo, por las tiendas por calle México, había pues muchas cosas de imitaciones de marcas. Puedes comprar zapatillas de deportes, puedes comprar camisetas. Bueno, de deporte había muchísimas imitaciones. Hay bolsos, hay zapatos, hay colonias. Y después hay pues mucha ropa para comprar y para hacer lo que quieras. También hay muchos bolsos. Nosotros nos basamos básicamente en zapatos. Nos apetecía encontrar unos zapatos así y al final nada, compré yo unos tenis nada más. Compramos alguna camiseta y los bolsos de imitación estaban muy bien. La imitación era muy buena. En una de las tiendas en las que estuvimos. No sabemos hasta qué punto son imitaciones, porque si la imitación es buena, es muy buena, o son artículos que se extravían de la producción original y que van hacia las tiendas. Hemos visto cosas de Zara también como imitación. Creemos que no era imitación, que era totalmente original, extraviado de alguna de las fábricas. Después, otra cosa que me gustó mucho de Tánger es la seguridad y la policía que hay y el ambiente de tranquilidad que hay. Una vez en la Plaza 9 de Mayo, que está en el centro, justamente antes de entrar en la Medina, se nos acercó un chico, bueno, diciendo babosadas y acercándose demasiado y ya enseguida apareció la policía para ayudarnos y para llevárselos y todo muy discretamente, casi sin que nosotros nos enterásemos, pero sí vimos que venía la policía y que se lo estaba apartando de nosotros. Me gustó en este sentido mucho la ciudad, pero si volvería a Marruecos ahora mismo, seguro que sí, volvería. Y me gustó
pero es un país en el que desde la primera vez que fui con mis padres, que me resultó muy relajante, todo muy exótico, muy bonito, y la diferencia que creo que tengo ahora que voy, las últimas veces que fui, es que con mis padres íbamos pues en una excursión totalmente organizada, que nos llevaban, nos colocaban, nos ponían, nos advertían de todos los peligros y lo pasamos realmente bien. Ahora mismo, las 2 últimas veces que hemos ido por nuestra cuenta, el problema es que tienes que estar siempre alerta para que no te timen, para que no te den un golpe en el coche, que no sabes dónde aparcar. En fin, que es un país en el que tienes que estar muy alerta porque las costumbres son muy diferentes y no sabes tanto cómo funcionar en ese país, así que tienes que estar todo el tiempo investigando. No me gustó nada lo de la intoxicación alimenticia, el no poder probar comidas típicas, la verdad. Si vuelvo con mi marido, yo creo que si vamos solos, sí vamos a ir a comer a algún restaurante, arriesgándonos a cogernos una diarrea de viajero. El agua sí entiendo que no se puede tomar, que no debes tomar hielo en el agua, pero yo creo que un café o un té en el que el agua hirvió no puede tener ningún problema. Y después nada, solo deciros que viajar con la familia es algo que es muy agradable porque aprovechas muchos momentos de ocio con tu familia en los que puedes compartir, que estando en casa, aunque estemos juntos en el mismo piso o en la misma casa, no se dan, porque esas visitas a los sitios que son novedosas, que son interesantes, que siempre alguien tiene algo que contar, no suelen darse cuando estás en tu ciudad. Puedes ir a tomar algo, a dar un paseo con tus hijos, pero si estás fuera de casa, pues la verdad es que se está conviviendo mucho más con la familia y se comparten muchas más cosas. Por eso me parece totalmente positivo viajar con mis hijos mientras podamos y mientras ellos quieren. Si queréis ver más viajes que hacemos, porque los voy recopilando en una web, podéis visitar SpanishParaExtranjeros.com. Aquí recopilo, aparte de otras vivencias mías, hay un apartado que es para viajes Margot, en donde cuento pues eso, cada viaje que hacemos, que solemos hacer uno todos los veranos, otro en Semana Santa y también hacemos el de invierno en el que nos vamos a esquiar. No os penséis que tenemos tantísimo dinero ni que, nosotros buscamos cosas que se ajusten a nuestro presupuesto, porque al final lo interesante es estar juntos y es compartir momentos. Es cierto que hace falta dinero, pero el dinero también está para gastarlo y para disfrutarlo y para tener momentos con la familia que sean de ocio y no todo el tiempo pues dándoles órdenes a los niños para que ordenen la casa o para que estudien. Hay que tener momentos de relax. Hubo épocas en las que nos hemos ido a casetas de camping o que nos hemos ido incluso en tienda de campaña. A veces dormimos por el camino y dormimos en tienda de campaña, comemos en el McDonald's. Intentamos adaptar nuestro presupuesto al viaje, pero siempre disfrutando del momento. Si no podemos ir 7 días, pues vamos 4, pero vamos a aprovechar el tiempo que estemos al máximo para pasarlo bien y para tener buenos recuerdos. Sin más, os espero en SpanishParaExtranjeros.com, donde tenéis ahí mis vivencias de viajes. Hasta pronto.